Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Giordano Bruno y su concepción de Dios y del universo. Tenemos que pensar que Giordano Bruno nació en el 1548 y eso nos remite a una época, porque él nació apenas 5 años después de la muerte de Nicolás Copérnico, que fue un astrónomo polaco que desarrolló la teoría heliocéntrica. Es decir, decía que el Sol estaba en el centro de un sistema en donde los planetas, incluida la propia Tierra, orbitaban alrededor de él. Por lo tanto, la creencia geocéntrica que predominaba en la época se desmoronaba. Y si la Tierra había sido creada por Dios para que el hombre fuese habitante de ella, pero la Tierra no era lo más importante, entonces había una suerte de desdibujamiento del mismísimo Dios. Entonces podemos decir que Copérnico agrandó el universo y encogió a Dios. Sin embargo, Giordano Bruno vendrá a agrandar a Dios en relación al universo, o por lo menos intentó hacerlo. Giordano Bruno nació en Nola, que queda a unos 25 kilómetros de Nápoles, y cuando nació se lo bautizó como Filippo, nombre que él cambió cuando cumplió 17 años, que fue en el momento en el que decidió entrar a un monasterio dominicano. La orden de los dominicanos es una orden que se caracteriza por su profundidad en el estudio teológico y filosófico. Allí él se encontró con una biblioteca muy nutrida, en donde pudo leer autores latinos y griegos, mitología pagana, teología cristiana, pensadores musulmanes como Averroes, leyó sobre el misticismo griego, las ideas de Pseudo Dioniso, también a Telesio en cuanto a la unión de los contrarios, y a Nicolás de Cusa con su idea de que el universo es infinito y no tiene centro ni circunferencia. Cuando fue asimilando todo esto, empezó a tener problemas con sus superiores, ya que tenía ideas que no coincidían con las de la orden, sobre todo porque empezaba a criticar a Aristóteles y a Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino era el héroe de los dominicos, había sido el gran pensador dominicano. También había algo que lo perturbaba, y era que sentía una fiebre sexual. En algún momento dijo que ni toda la nieve del Cáucaso podía enfriar aquel ardor que sentía. En 1572 se ordenó como sacerdote, pero internamente seguía teniendo dudas. Así que en el 1576 abandonó el convento y se fue a vivir a Roma. Dejó los hábitos y empezó a dar clases como maestro de escuela. Allí iniciará un periplo de 16 años de recorridos por el mundo. Primero irá a Savona, Turín, Venecia, Padua, cruzará los Alpes, llegará a Lyon, a Ginebra, pasará por España, por Portugal, por Toulouse y finalmente llegará a París, en donde empieza a adquirir cierta reputación debido a disertaciones filosóficas que hacía. También fue a Inglaterra, estuvo en la Universidad de Oxford y finalmente regresará a París para dar clases en la Sorbona. Allí empezó a ganarse el odio de los aristotélicos debido a que refutaba algunas de las ideas del gran filósofo griego. Así que decidió irse a Praga, ya que el emperador juzgaba que Giordano Bruno tenía un pensamiento audaz y digno de proliferar, pero luego será excomulgado por la Iglesia luterana. ¿Y por qué empezó a tener problemas tanto intelectuales como religiosos? Esto tenía que ver por una visión estética que él tenía del universo, porque para él la infinitud tenía que ver con el conocimiento de lo incognoscible. Si el universo es infinito, la Tierra no es el centro del mundo, pero tampoco lo es el Sol, y más allá de lo que vemos, hay otros mundos. Y también, más allá de esos mundos, hay otros mundos más, decía Giordano Bruno. Pensemos que no había telescopio todavía. Es decir, para él no había límite alguno. Podíamos pensar en que se pudiese concebir un fin del universo, pero no un principio. También decía que Copérnico se equivocaba,
ya que las estrellas no estaban fijas y que todo en el cielo se mueve. Por supuesto, no hay arriba y no hay abajo. También decía que, como espacio y tiempo, al no haber centro y circunferencia, y todo dependería del punto de referencia de un observador, son relativos. También que sería probable y poco descabellado pensar que hubiese seres vivos e inteligentes en algunas estrellas. También decía que la materia se conservaba y que era eterna. Pero si el universo es infinito y Dios también es infinito, ¿qué relación tienen? ¿Puede haber un infinito dentro de otro infinito?, se preguntaba. Su respuesta fue no. En realidad, Dios es la naturaleza, es el infinito, es el alma del universo. La naturaleza es la expresión externa de Dios. Y también nos dirá, contradiciendo a tanto Aristóteles como a Tomás de Aquino, de que no hay un principio de todas las cosas, sino que cada cosa tiene un principio. Quiere decir que no hay una sustancia que se movió primero y desencadenó a todas las demás, sino que todas las sustancias de la Tierra tienen un principio interno de movimiento. Y la mente divina no está en el cielo, sino en cada una de las partículas de la Tierra. También decía que el mundo estaba compuesto de diminutas mónadas, que eran unidades indivisibles de fuerza, de vida, de una mente inteligente, y que eran libres, pero que estaban atadas a sus propias leyes. A su vez, habló de que había opuestos en la naturaleza, pero que la unidad de esos opuestos era Dios. No podemos dejar de pensar en un Giordano Bruno tan adelantado a su época, una mente que prematuramente anunció lo que la ciencia más adelante habría de descubrir, como por ejemplo las galaxias más allá de la propia galaxia, las células inteligentes de nuestro cuerpo, la relatividad del tiempo en su relación con el espacio, la conservación de la materia, el movimiento de las estrellas e incluso este panteísmo, este denominar a Dios como un ser que está en todas partes, como la naturaleza misma. Publicó un libro que se llamaba La expulsión de la bestia triunfante, y muchos consideraron que la bestia triunfante era la Iglesia Católica. Así que cuando regresó a Italia, fue deportado a Roma y apresado, entregado a la Inquisición, que lo sometió a diferentes tipos de torturas. Primero la física, para que se desdiga de sus pensamientos. Luego el encierro solitario, para quebrantar su voluntad. Luego nuevas torturas y nuevos aislamientos. Estuvo preso durante 7 años. Se lo acusaba de tener creencias cosmológicas heliocentristas, diciendo que la Tierra no ocupaba el centro del universo, de que sostenía la infinitud del universo, de que la naturaleza era divina, en rechazo de la Trinidad, de cuestionar la transubstanciación de la Eucaristía, de magia y ocultismo y de herejía. Finalmente fue condenado a muerte y cuando se le leyó la sentencia, él dijo las siguientes palabras: «Cabe que vosotros, que pronunciáis mi sentencia, tengáis más miedo que yo, que la recibo». El 19 de febrero del 1600 fue trasladado desnudo y con la lengua atada al lugar de su ejecución en la piazza del Campo de Fiori. Lo sujetaron a un poste de hierro sobre una pira en la que lo quemaron vivo. Tenía 52 años de edad. En ese mismo lugar, hoy, se encuentra una estatua que fue erigida en 1889 en homenaje a Giordano Bruno, ya que se transformó en un símbolo del libre pensamiento. El 27 de febrero del año 2000, durante el pontificado de Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano, que era secretario de Estado del Vaticano, pidió disculpas públicas por las acciones de la Inquisición
en nombre de la Iglesia Católica en relación con la condena y ejecución de Giordano Bruno, 400 años después de aquel asesinato. Me despido con una frase de Giordano Bruno que habla sobre estos misterios que lo cautivaban y que estos misterios eran para él el punto de partida hacia la investigación. Y esta frase dice así: en la vastedad del universo y en la profundidad de la divinidad encontramos un misterio inabarcable que invita a la exploración constante de nuestro entendimiento.